Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Ya estoy en Sanchil y ya estoy de vuelta de la velada. Creo que ha sido increíble el apoyo a los vídeos mientras no estaba, pero creo que muchos se dieron cuenta de que eran vídeos de prácticamente los mismos días que dejé muchos adelantados para vosotros antes de irme. Y por fin soy el Phil del futuro, ya he vuelto, ya estoy aquí y gracias, os eché de menos. Quien esté viendo este vídeo, estar muy pendientes porque ya estamos de vuelta a los streams también. Y vamos con la build legendaria de uno de los mejores 4 estrellas que se está manteniendo, que puede funcionar y mejorar con Inefa, que puede funcionar y mejorar con el meta de electrocargados lunares de Notcry y que se va a mantener y se mantiene muy bien en los equipos de sobrecarga y sigue, en mi opinión, manteniéndose como uno de los mejores 4 estrellas de todo Genshin Impact. Bienvenidos a la build legendaria de Fischl. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo, ayuda un montón a que crezcamos, entréis en el sorteo gratis de una bendición lunar una vez al día solo por hacer esto, que es gratis y no os cuesta nada. Bienvenidos invitados a los streams y que aproveche si estáis comiendo, gracias por estar un día más detrás de la pantalla. Fischl, ¿cómo funciona y qué hace y por qué para ser 4 estrellas está tan rota? Y ahora vino en el banner de Inefa y de Citlali, sobre todo de Citlali. Todos sacaréis a Fischl y os recomiendo mucho jugarla y conseguir la C6, sobre todo para el nuevo endgame, que ya no son 2 sino son 3 equipos y todos los personajes, si son fuertes, si son interesantes y si aportan algo, son recomendables. Sirve en el endgame que aún hasta acabar la versión no acabó y sirve en el futuro endgame liqueado de la 5.8. Muy posiblemente en la conflagración Estigia de la 6.0, como va a salir este señor Flins, que además es Electro como Fischl, muy posiblemente también sirva tanto en el abismo, porque va a haber meta de electrocargados, como en el endgame de la 6.0. Fischl está en su pick a día de hoy. ¿Qué es lo que hace ella? Es un sub DPS electro, principalmente enfocado a un enemigo, es decir, unitarget, pero tiene 2 cosas súper interesantes a comentar. Uno, que el daño de electrocargado se reparte muy bien entre todos los enemigos, y que 2, estamos actualmente en la época de Genshin, el meta de Genshin, donde el core son bosses gigantes. Lo principal son siempre bosses en la conflagración Estigia, bosses en el abismo. Eso significa que es unitarget. Los bosses son un solo enemigo, es un solo target. Con lo cual Fischl cada vez está brillando más y la cantidad de daño que puede aplicar a un solo enemigo no se siente power gripeada, porque siempre fue una burrada por encima de lo normal y más por encima de un 4 estrellas. ¿Qué hace Fischl? Pues número 1, ataques normales no se usan, pero tiene una constelación en la que vas haciendo como multihits de ataques normales físicos, y hay alguna variante de Fischl física que se jugó al principio. Yo tuve a Fischl física al principio en la 1.0, me acuerdo, hasta que jugué Razor directamente. Pero Fischl obviamente normales no se usa. Luego la ulti invocas el cuervo que hace muchísimo daño continuo y una explosión inicial que también hace muchísimo daño. La elemental tiene 25 segundos de cooldown, que a día de hoy esto es muy raro y no lo entendemos muy bien, y las rotaciones de ahora son las más fuertes de 15-18 y las que se intentan balancear o nerfear son rotaciones de 20 segundos, pero no de 25. Lo bueno es que el cuervo dura 10 segundos en campo. Con la C6 son 2 más, con lo cual dura 12 segundos y la recomiendo muchísimo a día de hoy. Es un personaje de la 1.0, con lo cual los nuevos no la tendréis C6, los antiguos casi todos, pero muchos en este banner que queréis sacar a Citlali o Citlali C2 o Citlali más Inefa, es muy posible que con suerte saquéis a Fischl C6 y es muy recomendable. Entonces, el cuervo durará 12 segundos con cooldown de 25 y ahí están los hits que vas haciendo. Pero tienes la gran ventaja de que la ulti, que tiene 15 segundos de cooldown, hace daño en área pero no muy fuerte, y tiene 60 de coste de energía, que para ser 4 estrellas en comparación a Xingqiu, Xiangling y Beidou, tiene 60 y no 80, es decir, es un coste bajo. A día de hoy personajes como Inefa o los propios arcontes salen con coste de 60 como Furina y nos parece un coste muy bueno el coste de 60. ¿Cuál es el combo que ya conocemos? Tiramos el cuervo en la primera rotación, dejamos que pegue los primeros 12 segundos y posteriormente en la segunda rotación tiramos la ulti, recolocamos el cuervo para que pegue otros 12 segundos. De hecho, en ciertos equipos, si lo hacéis perfecto, tienes 12 segundos y 12 segundos, 24,
con cooldown de 25 la ulti. No explico esto por rotaciones de 25 segundos que realmente no existen, o si te duran 25 segundos es que estás rotando mal. Explico esto porque esto es lo denominado full uptime, que explico en muchos vídeos y significa una cosa muy fácil, que es que el personaje, a diferencia de muchos otros personajes desde la 1.0 hasta ahora, tiene su skill, en este caso Oz, el cuervo, cubriendo continuamente la rotación. Es decir, siempre está haciendo algo y eso es súper importante en Genshin Impact. Lo único, las rotaciones suelen ser cuervo inicial con la elemental, 12 segundos rotas completo y luego tiras la ulti para recolocar en la segunda rotación otros 12 segundos de cuervo. Primer talento de ascensión. Cuando Fischl golpea a Oz con un disparo preciso, spoiler, esto no lo usáis, no sirve, imaginar que no está aquí, es solo curiosidad, jamás nadie lo usó. Si metes un cargado al cuervo según lo invocas, desencadenas como una explosión que hace un 152% del daño de la flecha. El daño de la flecha escala con esto de aquí, que es el daño de ataque cargado. Básicamente, al meter un cargado con Fischl a Oz, haces una explosión muy fuerte alrededor de mucho daño. Repito, nunca nadie lo usó. La rotación de Fischl es tira la elemental normal, rotas y a la que haces la segunda rotación tiras la ulti para recolocar el cuervo y rotas. Punto. Segundo talento de ascensión. Este es poderosísimo y es multi-hits adicionales que combinan con la C6. De hecho, este talento es como súper parecido con la C6 y este talento más la C6 hace que Fischl parezca una metralleta. Hace que los enemigos reciban tantos hits y esto que veis en pantalla de pam, 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 pam y parece que todo el rato Fischl está pegando o el cuervo, es por una combinación de este talento con la C6. Dice: si el personaje en uso desencadena una reacción elemental electro cuando Oz está en combate, el enemigo será golpeado con un golpe adicional electro que escala con un 80% del ataque de Fischl. Spoiler: a día de hoy, con el meta actual y más con los electrocargados, el enemigo siempre va a recibir un hit por reacción. Es decir, con electrocargados antes de ser lunares por Inefa, los electrocargados, según saltaba el hidro con electro, hacían pam, pam, pam y daban un tick al enemigo, incluso más de uno por segundo, y esto desencadenaba el hit extra del cuervo. Con los Hyperblooms o equipos de Dendro o Aggravate funcionaba igual, por eso es que Fischl se juega con Alhaitham y más personajes así, y con las sobrecargas en los equipos de Chevreuse funciona igual, porque hay muchos hits por todos los sitios, y salta hits continuamente todo el rato, porque no tiene como ningún tipo de cooldown interno ni nada, y genera mucho daño adicional. Básicamente esto es Fischl, es muy sencilla, no se sube el ataque normal, no recomiendo subir la ulti y la podéis jugar perfectamente 1-10-1 a día de hoy. No recomiendo subir la ulti, el daño del primer hit de la ulti es lo único que hace y no merece la pena. 1-10-1, la elemental se corona porque es su fuente principal. Ahora, constelaciones. La C1 es muy rara, es como el otro talento que os dije que ignoréis, que nunca se usará y nunca se usó. Y básicamente es que cuando el cuervo no está en el campo, cosa que os acabáis de dar cuenta que tiene 24 de utilización, 25 de cooldown, con lo cual siempre está en el campo, pues básicamente con ataques normales, cosa que Fischl no es carry, ataques normales físicos, Fischl hace un hit extra según golpeas, es decir, no sirve. La C2, Vigía de la Noche, esto es el cuervo, la elemental, inflige 200% de daño adicional y su área de efecto aumenta en un 50%. Esto es tu elemental. La C2 es must, es como la C1 de Bennett. Fischl sin C2 no funciona correctamente y tiene mucho menos daño. Recomendación real a día de hoy, la C6 también es tan poderosa como la C2 y hay que ir a por ella si queréis jugar a Fischl. Elemental más 3 la C3, mucho más daño. La C4 es una cosa que siempre mucha gente preguntó y nunca entendió. Básicamente la ulti hace un poco más de daño, pero te sigue dando igual, pero te curas con Fischl. ¿Esto importa? Bueno, te curas con Fischl. Es decir, si tienes, por ejemplo, media vida, tiras la ulti y al acabar de tirar la ulti tienes un poquito más de vida. La ulti es muy interesante porque es de las pocas ultis que se puede interrumpir cambiando de personaje. Entonces tú tiras la ulti y en cuanto aparece la animación, cambias rápido para ahorrar segundos y ni siquiera te das cuenta de que te curaste. Pero la C4 es la famosa C4 de Fischl. Tú tiras la ulti y al estar haciendo el recorrido con el cuervo, al acabar justo el recorrido del cuervo, te curas. La ulti más 3 no sirve para nada. Y la que está rota. Aumenta duración de la invocación de Oz en 2 segundos, de 10 a 12, más la recolocación 12 y 12, 24. Y además, mientras Oz esté presente, ataca junto a tu personaje en uso e inflige un 30% de ataque como daño electro. Multi-hits coordinados cada vez que golpees, es decir, si el carry en campo hace hits rápidos, Fischl, cada vez que tu personaje en campo toque al enemigo, vuelve a hacer otro hit adicional.
Esto genera reacciones, esto de aquí, con lo cual activa el otro talento que te genera un hit por cada reacción. Este hit con un ataque coordinado puede activar sobrecarga, puede activar electrocargado, puede activar quicken para luego hacer speed o ¿cómo es accelerate? Aggravate, que es luego la otra reacción de electro. Esto está rotísimo porque combina con otro talento y aquí es donde veis a la Fischl metralleta. Esto es donde veis a Fischl fuera del campo haciendo el cuervo. Un montón de hits muy rápidos. ¿Qué es lo importante? Que estos hits y los hits del otro talento escalan con el ataque de Fischl, con lo cual las combinaciones de Fischl con Bennett son muy poderosas o Fischl con Chevreuse por el bufo ataque. Esto es Fischl. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Ahora, sets. Fischl puede llevar actualmente 2 sets. En su momento pudo llegar a llevar sueños áureos porque a lo mejor la maestría le venía bien y todo lo demás. La realidad es que a día de hoy en los equipos de electrocargados y electrocargados lunares, en equipos de sobrecarga y en equipos de Aggravate, que son mucho menos, la verdad, no requiere tanto la maestría y no es tan importante como su daño bruto. Entonces, no requiere maestría, no va a sueños áureos. Y principalmente la voy a recomendar si vas a invertir en su daño. Compañía dorada, siempre compañía dorada en prioridad. Yo no la llevo compañía dorada. Y geoarmada. Yo la llevo geoarmada porque me sobraba un set de geoarmada que me coincide, me cuadra, me viene bien. Y que además, casualmente, como curiosidad en el vídeo, el geoarmada este lo voy a heredar a Inefa. Porque el set de Inefa muy posiblemente salga nuevo cuando salga Notcry. No hay algún prefarm real ahora para Inefa, pero el geoarmada Inefa no le viene mal, porque bufar al equipo, bufarse a sí misma y bufar el escudo del equipo, ya que ya da un escudo, le viene perfecto a Inefa. Entonces, yo tengo geoarmada, pero en la mayoría de casos vais a jugar compañía dorada en Fischl. ¿Qué lleva? Pues bien, proporción crítica, recarga, pero no demasiada, porque una cosa que no he dicho de Fischl es que es de los personajes que más energía genera fuera del campo. El cuervo está generando partículas todo el rato y se considera un personaje batería, un personaje que genera muchas partículas, a diferencia de otros personajes como por ejemplo Grizzly, que digo muchas veces que un problema que tiene es que aunque Grizzly esté pegando en campo, no genera partículas y perjudica al equipo y a sí mismo porque necesita un coste de ulti muy alto. Fischl es una batería de las más fuertes del juego, genera muchas partículas y la consonancia electro hace que por cada reacción electro salte una partícula adicional, que además combina con este talento y que además en el caso de Fischl combina con la C6, que hace que salten más partículas si vais con 2 personajes electro y vais a ir cuando juguéis electrocargados y electrocargados lunares. Entonces, se busca proporción crítica, recarga de energía y ataque porcentual. No se busca maestría. Y el resto, pues ya sabéis, proporción recarga, un fallo aquí en vida, proporción 3 fallos en la vida, este ítem lo podría mejorar mucho, reloj de ataque con la maestría que es fallo, daño crítico, recarga. Aquí hay un problema y es que yo recomiendo, y en esta build se va a recomendar, daño electro. Pero yo llevo ataque. ¿Por qué? Porque voy a probar el Cali de ataque con Inefa. Inefa es un personaje que su robot, que es parecido al cuervo de Fischl, hace un buen daño, pero el daño real de los equipos de Inefa es los electrocargados lunares. Y el escalado de ataque a Inefa para electrocargados lunares le viene mucho mejor que buscarle maestría. Entonces, Inefa puede tener una posible build de jugarla ataque-ataque,
en vez de daño electro, y probabilidad crítica. Y por eso llevo ataque, porque voy a probar qué tal el doble ataque casco de probabilidad con Inefa. Pero en Fischl tenéis que llevar cáliz electro, es lo correcto el cáliz electro, y proporción crítica recarga. Y por último el casco pues de probabilidad en Fischl, o a lo mejor si lleváis algún arma de probabilidad pues el casco podría ser de daño, pero como es 4 estrellas recomiendo casi siempre probabilidad en el casco. Armas. Que como veis aquí yo tengo la skin de arma, la de 4 estrellas, no la de 5. La de 5 la tengo, pero sabéis que me declaré en huelga y no voy a equiparla, pero la tengo, ya sabéis por ahí que la voy a presumir, que ya que la tengo, pues por ahí está la de 5 estrellas, diferencia el brillito, no tengo la de 4 estrellas. Básicamente, el alas celestiales, que es de permanente, es el arma que más daño por rotación le da a Fischl, porque además de darle 60 de valor crítico total, como muchas armas de 5 estrellas, esta le da 66, esta 88, le da un ataque base alto, y eso permite que los multiplicadores de ataque, sobre todo si vas con Benetoche Bruce o cualquier multiplicador de ataque como el set de nobleza, el Geoarmada mismo y demás, multipliquen mucho más por el ataque base alto y te permite tener un ataque total muy elevado para que los dos talentos que te dan multi-hits en proporción al ataque hagan más daño. Pero su segundo arma es el Aqua Simulacra. El Aqua Simulacra igual, si no tenéis alas y os sobra un Aqua, a mí como veis sí me sobra, tengo un Aqua en Aloy, podéis construir a Fischl sobre el Aqua Simulacra y también va a hacer un daño espectacular de otro planeta. Lo que pasa es que el ataque base del Aqua Simulacra es menos, pero la pasiva de darte un 20% de daño infligido es también muy poderosa. Pero ahora sí, hablando de 4 estrellas, que muchos diréis, Phil, y los free to play, los 4 estrellas. Pues bien, el alas celestiales es de permanente, con lo cual, jugando con el tiempo dentro de unos años, si no la tenéis, es como que tarde o temprano va a salir de alguna forma el alas celestiales. Pero luego, las de 4 estrellas, último acorde. ¿Por qué? La maestría a día de hoy ya no es tan importante ni la usaréis, pero la pasiva de 48% de daño en tu habilidad elemental y definitiva, sobre todo en tu elemental, es 50% de daño en tu cuervo, que es todo tu daño, es tan poderoso que el último acorde R5, que es un arma de las que salen en cualquier banner en cualquier momento y la podréis refinar, es el arma más poderosa para Fischl. Por encima del último acorde ya no recomendaría ninguna otra, ninguna, ni de proporción ni nada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un peñasco te da el daño crítico, o sea, el aporte total siempre va a ser menos que 50% de daño en tu fuente principal de daño, que es tu elemental. Entonces, resumen, último acorde, alas celestiales y Aqua Simulacra. Poco más, no recomendaría más. He visto gente llevarla con este arma, que es el cazador de callejón, que te da muchísimo ataque, pero no te da proporción crítica, y es mejor bufar el daño infligido directo, porque es como el daño crítico, pero sin depender de la probabilidad. Con lo cual, último acorde en casi todos los casos, si no, alas celestiales, y si no, Aqua Simulacra, según lo que queráis equilibrar. Y ahora, stats. La recarga os recomendaría siempre por encima de 130, he visto gente jugarla con menos. Es cierto que en algunos equipos de electrocargados con consonancia electro y alguna batería extra aparte de Fischl, con 25 tiene permaulti, pero recomendaría por encima de 30 para tener permaulti en todos los equipos, porque sabéis que en la conflagración Stygia, ahora que empezamos sin ultis, la gente está frustrada con la energía, pero también es verdad que a veces rotas de equipo, o que en el futuro combinas un personaje actual que a lo mejor ahora llevas con un equipo perfecto donde la energía es increíble, con otro equipo en el futuro donde ya no llevas, por ejemplo, a Kazuha Chifos, que ahora mucha gente, no, Phil, pero Chifos da recarga a todo el equipo. No, no siempre jugarás eso, y el juego y el meta se actualiza, siempre hay personajes nuevos y equipos nuevos, con lo cual hay que construir la recarga suficiente para que tenga ulti en todos los equipos, y con Fischl es 30-35 más o menos. Luego la proporción, toda la que podáis, obviamente si vais con las celestiales tendréis más, si vais con último acorde pues no os da crit value el último acorde, con lo cual tendréis menos, con último acorde sacar 70-120, 70-130, y el ataque, yo como veis tengo muy alto el ataque porque el cáliz es de ataque y no de electro, pero con cáliz electro sería intentar buscar 2000, 2100 si tenéis último acorde. Si tenéis si tenéis a las celestiales, si tenéis el último acorde o el Aqua Simulacra, que tiene ataque base más bajo, va a ser más complicado, con lo cual en esos dos arcos más o menos os hago un cálculo, porque voy a poner directamente esto y verlo. Tengo aquí 2000, pero tengo cali de ataque, con lo cual con el Aqua Simulacra unos 1800, 1900, y con el último acorde igual, 1800, 1900. Será complicado conseguir más de eso, la verdad es que es complicado conseguir más de eso. Y Fischl es esto de aquí. ¿El Dendro ahora mismo se está jugando mucho? No. ¿Con Lauma se va a jugar en Notcry? Sí, pero para Blooms y Hyperblooms. ¿Fischl es buena concretamente para Hyperblooms? No. Para Hyperblooms es buena Cookie o Raiden triple maestría. Entonces, Fischl en el futuro
¿Se jugará para dentro? No. Se va a jugar principalmente en sobrecarga y en electrocargado. En sobrecarga en equipos de full 4 estrellas con Chevreuse y en electrocargados con equipos junto a Inefa y Flins o en combinaciones antiguas junto a Nubilet o incluso Nubilet, Inefa, Furina y cosas así con Fischl. Así que su build está enfocada a los equipos de electrocargado y de sobrecarga. Poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para que por disfrutar y vivir el canal. Gracias por el apoyo, no os cuesta nada, es gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean minimis y chaito.